Hoy día estamos pues recuperando, ¿no? la sesión de feriado, esta del martes. Cuidado con sus micrófonos, por favor, desactívenlos mientras hacemos la clase. Esta sesión corresponde al tema de realidad lingüística del Perú y aquí se trabajan aspectos lingüísticos y extralingüísticos que explican las características del castellano que hablamos en este país, ¿ya? Si ustedes han tenido la oportunidad de conversar, de relacionarse con personas que no son tan solo lo de Lima, se han podido percatar de que no en todas las partes del territorio peruano se habla igual el español, ¿no? Y si han tenido la oportunidad de viajar o comunicarse con personas de otros países donde se habla español, se han podido percatar de que no todos hablan igual el español. Ahora, en el mismo territorio peruano, en la misma provincia de Lima, no todos los que hablan el castellano, pues, no todos los que hablan español lo utilizan de la misma manera. Este castellano varía de acuerdo a factores no tan solo regionales, sino también a factores que están vinculados con el sexo, la edad, la clase social. ¿Ya? Muy bien. Lo que están observando aquí en esta diapositiva número 2 es lo siguiente. Hay un mapa con las 24 regiones del país y obviamente en cada región están visualizando que hay un número, ¿no?, determinado de los que serían las lenguas que se hablan en esos lugares, ¿no? Vemos que la lengua quechua está presente en casi todos los departamentos. En Tumbes y Piura sí no hay registros, ¿no?, de quechua. En los demás departamentos, sí. ¿Ya? Vemos que en Loreto se encuentra la mayor variedad de lenguas nativas habladas. De estas lenguas nativas, vemos que las lenguas de la familia Pano, el Capanagua, Shipibo-Conibo, Cacataibo, Yaminagua, Sharanagua, de repente por ahí hay un Ixconagua, un Marinagua, ¿no? En mis épocas los conocí así como Ixconagua, Marinagua. Son lenguas de la familia Pano, y aquí observamos que están pues distribuidas también en la Amazonía peruana, así como las lenguas de la familia Pano, las lenguas de la familia de la familia Arahuaca o Arawak, las que están resaltadas de verde, ¿no? Ashánica, Yanesha, no Machiguenca, Caquinte. Son lenguas pues de la familia Yines, lenguas de la familia Arahuaca o Arawak. Son las familias de lenguas amazónicas con mayor cantidad de lenguas, ¿no? Arahuaca y la familia Pano. En el caso de la familia lingüística quechua es la que tiene mayor distribución, ¿no es cierto? Mayor territorio ocupado por hablantes. Ahora, el quechua tiene hablantes tanto en Perú, pero también tiene hablantes ahí en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Bolivia, en Chile. Tiene hablantes. Por historia sabemos que el quechua era la lengua oficial, la lengua general utilizada por los incas para poder ejercer su poder, su dominio. ¿Ya? Así como el latín fue la lengua, pues, ¿no?, del Imperio Romano. El latín era la lengua el quechua era la lengua utilizada por los incas. Luego vamos a ver que este quechua no era una única lengua. Había y hay 5 lenguas quechua distintas, y cada lengua quechua tiene sus dialectos. Mi mamá, por ejemplo, es de departamento de Apurímac, provincia de Andahuaylas, ¿no? Apurímac, Andahuaylas.
Y ahí mi mamá habla quechua ayacuchano. Bueno, quechua ayacuchano. Ese quechua que habla también se emplea. Un momentito. Ese quechua también se habla, pues, no tan solo en Apurímac, ¿no? El quechua del sur se habla, pues, en Cusco, en Puno, en Apurímac, en Ayacucho y en Huancavelica. Y ese quechua, la temporada de los incas, pues es la que tenía mayor expansión, tenía mayor cantidad de hablantes, ¿ya? Obviamente, después vamos a ver que había también otras, ¿no? Otras lenguas quechua que estaban en otras partes, ¿no? Del territorio peruano. Muy bien, este es un mapa donde que nos permite entender el carácter plurilingüista, ¿no? Multilingüe, perdón, o plurilingüe del país y también multicultural. En Perú no hay una sola cultura, ¿ya? Hay múltiples culturas. No es que los amazónicos, ¿no? O sea, dentro de la Amazonía peruana hay diversidad. Dentro del mismo Ande también hay diversidad, ¿no? Ahora, en este mapa con las lenguas actuales no se registra, pues, lenguas en la costa peruana, ¿no? O sea, lenguas que sean solo de la costa peruana. Pero en la época en la que viajaron los primeros expedicionarios, los primeros evangelizadores, o sea, había lenguas que se hablaban en la costa peruana, pero estos grupos fueron desarticulados, ¿no? Y fueron asimilados, pues, por los españoles, ¿no? ¿Por qué? Porque estos grupos no tenían una organización tan compleja, ¿no? No estaban asociados, organizados, así como lo estaban, pues, los pueblos andinos, ¿ya? Por eso fueron fácilmente asimilados y obviamente su lengua dejó de usarse. El Perú es un país plurilingüe y multicultural y la Constitución del Perú reconoce esa realidad. Es por eso que se dice que el castellano castellano o español es lengua oficial, lengua oficial, acá le llamamos castellano y hay una razón, es lengua oficial en el Perú y las demás lenguas nativas, originarias o aborígenes, son oficiales, pero en el territorio en el que hay hablantes, donde predominen los hablantes. Entonces, eso significa que, por ejemplo, en Cusco, en un territorio donde pues se habla quechua, y la mayoría o habla quechua o es bilingüe, ¿no? Habla quechua y castellano. O de repente por ahí otras lenguas más, pero o sea, la predominancia es que la gran mayoría habla quechua. Es que en las escuelas, en las universidades, en los hospitales, en las comisarías, en los bancos, debe de haber un traductor o alguien que sepa el idioma, ¿no es así? O sea, el darle el carácter oficial, el declarar oficial a una lengua, pues implica eso. Ahora, no en todas partes se cumple eso. También, pese a que hay esta diversidad, es decir, pese a que hay esta gran diversidad, la gran mayoría habla castellano, ¿no es así? ¿Alguno de los presentes habla quechua o alguna lengua amerindia? Quisiera saber, a ver. ¿Alguno de los presentes habla, además de castellano, habla una lengua amerindia? Si hacemos una encuesta aquí, ¿cuántos de los limeños, de los habitantes de Lima, hablan pues... ¿Hablar la lengua normalmente o saber algunas palabras? hablar? Claro, de repente por ahí saben 2, 3 palabras, 10 palabras, pero de ahí una conversación, llevar una conversación así, con una amistad. No.
¿no es cierto? Entonces, la gran mayoría habla castellano. O sea, la gran mayoría de la población es monolingüe en castellano. Y esa gran mayoría de los que hablan castellano, la gran mayoría al menos no sabe decodificar, ¿no? Escribe su nombre, o sea, conoce el sistema de escritura del español. O sea, son monolingües no ágrafos. Hay un mínimo porcentaje de personas analfabetas, monolingües hablantes de español. Pero cuando ya hablamos de bilingües, la figura cambia, ¿no? ¿Ya? Obviamente, si son bilingües es porque en su territorio, pues, hay escuela, ¿no? Hay escuela, en la gran mayoría. Y por la escuela es que son bilingües. Hablamos bilingüe castellano, lengua amerindia, ¿ya? Otros pueden ser bilingües que no saben leer ni escribir y porque su zona es territorio de comercio, ¿no? De repente por ahí, por el comercio, se ha visto obligado a hablar castellano. Y bueno, así es la figura. La tendencia, obviamente, es a la castellanización y así ha sido siempre. La tendencia es el castellano. Se han cambiado modalidades, ¿no?, de educación en el Perú, pero la tendencia siempre ha sido el castellano. O bien al niño, desde el primer día en la escuela, sin importar el grado, sumergirlo ahí en castellano, o bien los primeros grados, enseñar en castellano, que sea utilizar el quechua o a la lengua nativa como medio de enseñanza, pero finalmente incorporarlos a la cultura de habla hispana. Eso ha sido el objetivo. O sea, no hay ninguna escuela en el Perú donde los chicos, por más que sea bilingüe en el sentido de que sea castellano, lengua amerindia, perdón, donde los chicos salgan y escriban tanto ciencia como poesía, ¿no es cierto? Cuentos, novelas, tanto en lengua nativa como en castellano. No lo hay. ¿Ya? Por lo general lo que se hace es utilizar el sistema ortográfico del español para escribir en su lengua. Eso es lo que se hace. Eso no significa de que no haya materiales de enseñanza en la lengua nativa, sí los hay. Hay abecedarios en lengua nativa, hay material de aprestamiento en lengua nativa, pero ese material es para territorios muy alejados, o sea, no es para toda la ciudad. Por ejemplo, en Pucallpa, en Ucayali, perdón, no es que en todas las provincias, en todos los distritos de Ucayali haya material bilingüe, es para zonas donde según el censo, según los datos, pues reporten hablantes, ¿ya? Por ejemplo, en Lima, al sur de Lima, en la provincia de Yauyos, en la provincia de Yauyos, por ejemplo, hay un distrito y algunos centros poblados donde se habla Jakaru y Cauqui. Y no es decir, que las zonas donde se habla Jakaru y Cauqui, ahí llegan los materiales de enseñanza, materiales de lectoescritura en castellano y en Jakaru y Cauqui. Llega. Pero no es que en todo Lima, pues, ¿no? Es donde se ha reportado hablantes. ¿Ya? No obstante, igual, o sea como fuere, igual los chicos al terminar la secundaria todos saben castellano. Todos saben castellano, porque los profesores hablan castellano. Ni siquiera el territorio por ser amazónico, ni siquiera por ser un territorio de shipíos, el profesor es de la zona exclusivamente, no es así. En el Perú hay un colegio bilingüe que está en el Jirón Virú, en el Rímac, en mi distrito. Ahí en ese colegio bilingüe que es se llama Comunidad Shipiba, creo que le dicen, Colegio Bilingüe de Comunidad Shipiba, así le llaman. Supuestamente la intención era que los hijos, ¿no? Inicialmente surgió pues para los hijos de este pueblo shipibo que vive ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? Cantagallo creo que se llama ese lugar, ¿no? Ah, como el incendio que pasó. Claro, ahí ese está. Accidente. Ese accidente que no fue accidente, o sea, fue adrede para sacar a los shipibos de ahí. Porque o sea, ese territorio les habían designado a ellos, pero como había otros planes, hubo el incendio y los removieron, ¿no? Y en la escuelita shipiba, ¿no? El colegio shipibo, el colegio bilingüe se fue.
le dieron un nuevo espacio ahí en el Girón Virú. Entonces yo fui en el 2019, fui a esa escuelita y le preguntaba al director, ¿no? Porque tiene el nombre de colegio bilingüe. Y pues uno, ¿qué se imagina cuando el colegio es bilingüe? Ah, no sé si alguno de ustedes ha estudiado en un colegio bilingüe, ¿no? En estos que enseñan castellano e Que les inglés, enseñan 2 idiomas. les enseñan las materias, ¿no es cierto? Las materias les enseñan en los 2 idiomas, Sí. pero ahí no sucede eso. Solamente hay un profesor que habla shipibo, y ese profesor shipibo viene a las 500. Creo que en ese año habían cambiado 2 o 3 veces de profesor. Porque imagínense, para que un profesor venga o sea, para que venga un profesor shipibo, o sea, tiene que hacer su traslado, hay un trámite ahí. Y obviamente el pago o sea, hay problemas con el pago, demoras con el pago. Y mira ese profesor, mientras que está en Lima, ¿quién lo hospeda? ¿Quién le cubre sus viáticos? Y si tiene familia, ¿quién cubre a su familia? O sea, ni siquiera hay esas facilidades pues para lograr que ese colegio sea bilingüe. Ese colegio no es bilingüe en la actualidad, porque desde primer grado hasta el final les enseñan en castellano. Lo único que me decía el profesor, el director me decía o la directora me decía que ahí tienen 2 horas, creo que hay un curso en el que les enseñan shipibo, porque ya los niños hablan castellano. Obviamente es un castellano amazónico porque todavía sus papás, sus abuelos, pues, lo hablan así, ¿no? Pero ya esos niños su lengua materna es el castellano. Y el shipibo les enseñan como segunda lengua en un curso, a la semana 2 horas. ¿Qué podrán hacer a la semana 2 horas? ¿No? Entonces, esa es la realidad de esa escuelita bilingüe, ¿no? Y los chicos no atan ni desatan ni en castellano. Yo estaba haciendo una investigación para ver el proceso de escritura, lectoescritura en niños de 3er grado. Se supone que en 3er grado un niño ya debe saber leer y escribir. 3er grado, colegio estatal, ¿eh? Leer y escribir, ¿no? Entonces, los niños, por donde yo vivo, hay un colegio que es una escuela primaria, donde sus profesores, o sea, la organización y la administración del director es distinta, ¿no? A la administración de este director, de esta directora del colegio bilingüe, que era de Shipibo, ¿no? Comunidad Shipibo. Al aplicarles esta prueba de escritura, o sea, quienes tienen un mejor rendimiento son los niños de mi barrio. Y es una escuela no bilingüe, ¿no? Es una escuela en castellano. Entonces ahí hay un problema ya que tiene que ver con la gestión, ¿no? Porque estos chicos que hablan castellano, y ahí yo veía, algunos sí los veía con rasgos shipibos, ¿no? Porque fácilmente es identificable los rasgos de eh, el fenotipo, pues. Pero también había niños, pues, de otras, ¿no? Que no tenían nada de shipibo, ni un cabello, ¿no? Yo les decía, pero ¿y este colegio para qué tipo de niños hay? Bueno, me dijo para todo el que quiera estudiar, me dijo. O sea, no hay ningún requisito que la lengua, la cultura, no, me dijo, para cualquiera. Y de verdad, así era cierto, ¿no? Entonces, bueno, pues no se cumple, pues, ¿no? O sea, se supone que si es un colegio bilingüe, es una escuela, es un colegio comunidad shipiba se llamaba, al menos algo, el Estado debió de haberle dado un tratamiento especial, ¿no? Pero no sucedía eso. Más bien pese a que estaba ahí en el RIMAC, zona céntrica, o sea, yo veía que era el colegio más olvidado, ¿no? Lo único que sí podría aplaudir era que los niños sí recibían su caliwarma, ¿no? Y bien ingresaban, recibían su caliwarma, así se alimentaban muy bien los niños, ¿ah? Y que para que pongan excusas, ay, que los niños vienen sin desayunar, que no están bien alimentados. No, los niños no están bien alimentados. Tanto de esa escuela como de la escuela de acá de mi barrio a la que fui. Entonces, muchachos, esa es parte, pues, imagínense si eso ocurre acá en la capital, ¿qué pasará en las comunidades, no? Ahí, imagínense el tratamiento que le dan a la lengua. Entonces, la tendencia es hacia la castellanización. Y por la forma en la que se trata la lengua, sin importar si está en territorio bilingüe, en territorio donde predomina la comunidad nativa, igualito la tendencia es a la castellanización, y como no se sabe darle el tratamiento adecuado a la lengua nativa, es que los chicos tienen problemas de aprendizaje. O sea, el problema de aprendizaje ha sido generado por factores externos, que tiene que ver con la gestión, con el tipo de docentes y el compromiso también del docente. Entonces,
Con todo eso hay una tendencia a la castellanización y eso afecta a la vitalidad de las lenguas originarias. ¿Por qué afecta? Afecta porque no se sabe administrar adecuadamente. No se sabe administrar adecuadamente. El problema no es la coexistencia de varias lenguas. El problema viene de las cabezas y de la organización. Entonces, de acuerdo a los datos del Ministerio de Cultura en el 2021, se registran 19 familias lingüísticas. 19 familias lingüísticas, obviamente de estas hay 2 familias lingüísticas andinas, el quechua ¿no? La familia quechua y la familia aru, y hay 17 familias lingüísticas, ¿no? de la Amazonía. Y estas son, aquí en el mapa podemos ver las 48 lenguas. También la lengua de señas ha sido reconocida como una lengua más, ¿ya? Obviamente no tiene tratamiento, pues, de lengua originaria, ¿no? Es una lengua más y tiene reconocimiento legal desde el año 2017. En estos años de invasión, ¿no? de contacto con el español y con Occidente, el número de lenguas registradas, de las que hay datos, son 37. Hay 37 lenguas que se han extinto, ¿ya? De estas lenguas extintas, las más conocidas son la lengua mochica o muchi, que se hablaba, pues, ¿no? Por la cultura mochica, en lo que sería la costa, ¿no? La costa norte del país. La lengua cuye, en la parte centro, ¿no? Lo que sería Sierra Centro. La lengua chachapoya, que es selva alta, ¿no? Al norte del país. El cholón, el puquina, que es al sur, ¿no? La lengua de los tiahuanacos, me parece que fue el puquina. Una lengua sin filiación lingüística. Hasta ahora no se sabe el puquina con qué lengua está emparentada, ¿ya? Es una lengua que ya, pues, a la llegada de los incas ya estaba en peligro de extinción, ¿no? O sea, estaba ya... Es que tenía pocos hablantes, pues es una lengua prehispánica. Y otras más, ¿no? Los datos están registrados en el libro de Mincul del 2021. ¿Qué más? Estos datos ya les había mencionado. Vamos directamente aquí en este mapa, la distribución, ¿no es cierto? Al norte está un representante de la cultura quechua y de la lengua quechua. La parte norte ya amazónica, hay representantes, pues, de las diferentes etnias y con sus respectivas lenguas. Esta señora, no sé si la ven, con sus cintitas. Vamos a ver, la señora que tiene cintas en el cabello, que siempre me pareció particular, ¿no? Me pareció llamativo, así, las cintas en su cabello. Ella es una representante del quechua de Lamas. Actualmente el quechua de Lamas, que es quechua amazónico, se habla, pues, en el departamento de San Martín, pero ¿cómo decir? En un barrio que se encuentra dentro de Lamas, ¿ya? Dentro del distrito de Lamas, que está a 45, creo que a 45 minutos más o menos, media hora, 45 minutos de viaje desde Tarapoto. Y bueno, no es que haya, o sea, no es que en todo el departamento de San Martín, o en la mitad de San Martín, o no sé, o en el 30% del territorio de San Martín se hable quechua y lamas, no. Es un pequeño territorio. Es como si acá en el Rímac, donde se hablase, no sé, a ver, quechua, a ver, podríamos decir, acá en el Rímac, donde yo vivo, se hablaría quechua, no sé, en Ciudad y Campo, ¿no? Puede ser, ¿no? En Ciudad y Campo, o por la avenida Pizarro, por ahí. Nada más, ¿no? Es así. Es pequeñita esa comunidad. Y bueno, esta comunidad que hablan quechua de Lama son uno de los atractivos, ¿no? Porque además de su idioma y su cultura, pues exponen sus artesanías y las venden también. Y por las tardes ellos salen, abren su feria,
a todo visitante que viaje a Lamas, ¿no? Por lo general la gente viaja a Lamas para ver el castillo de Lamas, ¿no? Es un castillo construido recientemente y un extranjero, ¿no? Un arquitecto italiano construyó ese castillo y la gente viaja a visitar el castillo y también a visitar las cataratas, ¿no? Hay unas cataratas también a media hora de Lamas y la gente viaja por esas cataratas y por el castillo y también pues para ver a la comunidad, ¿no? La comunidad le llaman comunidad nativa, ¿no? Así le llaman. Cuando tú vas a visitar al lugar te dicen, la comunidad, ¿a dónde vas a ir? ¿A la comunidad nativa, a las cataratas o al castillo de Lamas? Igual, ¿no? Es hermoso. O a sus miradores también. Y bueno, vemos que siempre hay un representante, pues, de quechua, ¿no? Los nombres que están escritos de color rojo representan a las lenguas nativas, Jakaru y Cauqui, solamente se hablan en Lima, exclusivamente en Lima, Jakaru y Cauqui, y bueno, el Aymara sí se habla pues en Moquegua, en Puno también. Estas lenguas están presentes desde antes de la llegada de los españoles, o sea, son lenguas prehispánicas, y de poco a poco, a partir de la llegada de los occidentales, pues poco a poco los hablantes han mantenido contacto, ¿no? Algunos pueblos han mantenido contacto recién en los años 50, ¿no? O sea, y en la actualidad todavía hay por ahí, ¿no? Hay una que otra comunidad que se encuentra en aislamiento voluntario, ¿no? Estas habitan la zona que sería de Madre de Dios. Es un grupo de los machiquengas, ¿no? Que están en aislamiento voluntario. Pero igual mantienen contacto, ¿no? Con Occidente y con los hablantes del español. También es reciente la instauración, la incorporación de este día de las lenguas originarias en el Perú, que se conmemora, se celebra el 27 de mayo, ¿ya? Aquí tenemos una lista de las cinco lenguas quechua que corresponden a la familia quechua. De todas las lenguas amerindias, es la que tiene mayor distribución geográfica en el Perú y también en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Argentina, en Chile y en Brasil. ¿Ya? Ahí se habla quechua, por si acaso, se habla quechua. Ahora, si yo digo que se habla quechua en Ecuador, que se habla quechua en Ecuador, no significa que solamente se hable quechua. Ustedes saben que en Ecuador también hay lenguas nativas, ¿ya? Hay lenguas amazónicas, claro que sí. Ecuador tiene Amazonía, al igual que Venezuela, al igual que Colombia. Obviamente, nosotros no limitamos con Venezuela, ¿no? Pero sí con Ecuador y Colombia al norte. Ahí se habla quechua y, por ende, ahí nacen niños cuya lengua materna es el quechua. En Chile, Brasil, Bolivia también. Si se habla quechua, significa que nacen niños y su lengua materna, su lengua nativa, la lengua que adquieren ellos, la que primero adquieren es el quechua. De ahí adquirirán otras lenguas, ¿no? O aprenderán otras lenguas. En el Perú se registró en el último censo 2017 3.805.531 hablantes de quechua. En la época del Inca fue la lengua general, pero no fue la única lengua general. Con el Puquina también fue lengua general, ¿ya? Por si acaso. Pero obviamente el quechua fue escogida como la lengua del imperio, ¿por qué? Porque fue la que tenía más hablantes. O sea, el quechua, geopolíticamente hablando, era estratégico utilizar la quechua como la lengua del imperio inca. Así como lo fue de estratégico utilizar el castellano o cambiarle de nombre al castellano para unificar los reinos allá en la península ibérica. Si en la península ibérica se mantenía el nombre de castellano, posiblemente hubiese habido ciertos conflictos, ¿no? Ciertas diferencias, pero le cambiaron de nombre castellano, le pusieron español, porque en ese territorio era conocido como la Hispania antiguamente. Entonces, Hispania sí los representaba a todos. Por ese motivo fue que al castellano le cambiaron por nombre español
y ya cambiándole el nombre, y esa estrategia tuvo, o sea, surtió efecto y se percibía esa unidad, y a partir de ello fue que, ¿no?, se empieza pues a todos los pueblos de habla hispana de ese territorio combaten, expulsan a los árabes, ¿no?, a los que llamaban moros despectivamente, ¿ya? Y al castellano que ellos hablaban, pues, a la variedad que ellos hablaban, le llamaban ¿cómo le llamaban? Al mozárabe le llamaban. Ahora, en ese territorio de la península ibérica también había judíos, o sea, había judíos, ¿no? Y cómo se decía, ¿no?, a la variedad que hablaban los judíos le decían el sefardí. Y sefardí, ¿por qué? Por cerdos, ¿no? Decían que ese era la lengua, el idioma, el código de los cerdos, ¿no? Así los trataban despectivamente los judíos. Ustedes saben que los judíos no consideran al cerdo como un animal inmundo y no pueden comer su carne. Entonces, en la época de la famosa Inquisición, estos miserables utilizaban ese pretexto ¿para qué? Para quitarles todo su territorio, todos sus bienes a los judíos. Ustedes saben que a donde va un judío hay prosperidad. Los judíos jamás se mueren de hambre. Es parte de su cultura, ¿no? Entonces, como los judíos tenían bienes ahí también en España, tenían poder ahí, utilizaron el pretexto pues de la Inquisición, ustedes mataron a Cristo, los torturaban para que desistan de su fe, para poderlos identificar, les hacían comer cerdo. Había judíos fieles que no comían cerdo y ahí de esa manera los identificaban, y a otros, por pasar piola, que hicieron esos judíos? Bueno, traicionaron a su cultura, a su fe, ¿no? Bueno, esa era una estrategia, pero a donde voy es que era una cuestión estratégica cambiarle de nombre, por ejemplo, en el caso de la península ibérica y España, a la lengua con la cual unificaron a los reinos, y en el caso de los incas, utilizar una lengua que no era de ellos. O sea, la lengua materna de los incas no era el quechua. Entonces, pero ellos utilizaron el quechua, ¿por qué? Porque era estratégico, porque se había expandido en todo ese territorio, pues, de lo que sería Sudamérica, ¿no? De todas estas variedades lingüísticas, perdón, de todas estas lenguas quechua, disculpen, de todas estas lenguas quechua, la que tenía mayor expansión, mayor cantidad de hablantes también, era el quechua del sur, ¿ya? Nunca se olviden de esto, el sureño, este quechua sureño. Aquí lo llaman quechua, este quechua sureño corresponde a los dialectos chanca y el collao, chanca y collao. Por si acaso se le llama chanca por un grupo étnico, un pueblo étnico que habitaba en los territorios de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, ¿ya? En Ayacucho, Huancavelica y Apurímac había un grupo étnico muy poderoso, muy aguerrido, muy sanguinario, que eran una piedra de tropiezo, eran un obstáculo para los incas. Los incas no los podían vencer, imagínense. Y hay muchas historias, ¿no? Hay muchas historias que cuentan la derrota de los incas a los chancas, pero finalmente los derrotaron, así es. Pachacútec los derrotó, y cuando los derrotaron pudieron pues ya consolidarse, afianzarse, y de esa manera los incas eran los más temidos, ¿no es cierto? Y todas las otras etnias, ya sean ¿qué podríamos decir? Los huancas, los huaris y otras, ¿no? Otras etnias, otras culturas, pues tuvieron que someterse, ¿ya? Y obviamente el quechua hablado por estos chancas es diferente del quechua hablado por ejemplo, los que están entre Cusco y Puno. Yo tengo una tía que es de Puno y mi mamá es de Apurímac. O sea, claro, de Apurímac. Y al momento de hablar, ¿no? Yo le pregunto, pues, ¿no? Como yo les escucho conversar, le digo, mamá, ¿qué dice mi tía? Dice esto. Pero hay términos que mi mamá no comprende, porque son dialectos y hay ciertos términos particulares, ¿no? En cada dialecto, ¿ya? No obstante, manejan el mismo sistema,
el mismo sistema es quechua sureño. A diferencia del quechua norteño, ese es otro sistema, ¿ya? No obstante, este quechua norteño también tiene dialectos. Entonces, en el departamento de Lambayeque, en cierto territorio, se habla quechua norteño, ¿no? También en Cajamarca, o sea, ese territorio comprende Lambayeque, ¿no? Que también está en frontera, que toma, ocupa espacios también de Cajamarca y también de Chachapoyas, ¿no? Chachapoyas me parece que está en Amazonas, a ver si mal no recuerdo, Amazonas, ¿no? Vamos a ver. Ya después volvemos a eso. Entonces ahí está el quechua norteño, diferente del quechua sureño, pero cada uno también tiene sus propios dialectos. Hay un quechua central que se habla pues en los departamentos de Huánuco, Pasco y Junín. Y también parte de ese quechua central también se habla ¿dónde? En Yauyos, ¿ya? En Viña, por ejemplo. Fíjense. Aquí está esto es Lima, ¿no es cierto? Este es Lima, y este último de acá, territorio de acá, esto sería departamento de Junín. Entonces, Yauyos está por acá, al sur de Lima. Y en ese territorio también se habla, ¿qué cosa? Se habla quechua, pues. ¿Qué quechua se habla? Ahí está, según el gráfico, es quechua central. Obviamente, el quechua que habla un yaullino tiene ciertas diferencias con respecto al quechua que habla, pues, una persona que es de Huánuco. Un huanuqueño habla quechua central, pero es un dialecto diferente del yaullino, por si acaso, son dialectos, ¿ya? También hay un quechua costeño central, que se habla en Huaral. Huaral también está, pertenece a Lima, ¿no? La provincia de Huaral, el departamento de Lima, y Pacaraos es una región pequeña, pues, ya es un territorio pequeño. También, pero a este quechua, a diferencia del quechua de Yauyos, que también está en Lima, fíjense, ¿no? Una parte del quechua de Lima corresponde al quechua central y otra parte del quechua de Lima corresponde al costeño central, ¿ya? Porque Lima atraviesa, pues, esos, ¿no? Colinda con esos territorios, tanto del sur como del centro. Luego, el quechua amazónico. El amazónico se habla en el departamento de Loreto, en las riberas, ¿no? En las comunidades que están cerca de los ríos Napo, Pastaza y Tigre. Y estos ríos, pues, están en cercanía con los territorios de Ecuador y también de Colombia. Y bueno, el quechua de Lamas que se habla en San Martín, ¿no? En el departamento de San Martín, por si acaso. Y bueno, el quechua amazónico me dice aquí la información. Ah, y el santarrocino también. Y bueno, se encuentra en peligro de extinción. Eso es lo que me dicen. Ah, sí, eso está en Amazonas, pues Chachapoya está en Amazonas. Claro, y en Chachapoya se encuentra Cuela, claro, por Chachapoya se va a Cuela, así es. Ya está. Muy bien. Seguimos. Dentro de la familia, ya hablamos de la familia quechua, ahora la familia Aru. En la familia Aru, jóvenes, si ustedes leen textos, por lo general estos textos pues no son tan recientes, ¿no? Como los datos del 2021. Entonces, en la mayoría de los textos que ustedes van a leer, van a encontrar que Cauqui y Jakaru son dialectos de la misma lengua. Son dialectos de la misma lengua. Y eso es también lo que yo pienso, porque el territorio Jakaru, étnicamente hablando, se encuentra en Tupe. Entonces, en Tupe tú vas a encontrar a gente Jakaru. Cuando tú le preguntas a los Jakarus qué lengua hablas, ellos te dicen que su lengua es el Cauqui. Cuando tú te vas a los textos arqueológicos, los textos de historia, tú vas a encontrarte con que a esta población que habitaba en este lugar se les dice los ácaros, ¿no? Julio Cetello
se refería a la gente de este territorio del sur de Lima como los ácaros. Y en otros casos vamos a encontrar, ¿no? Que Jakaru tiene dos vocablos, ¿no? Por un lado Aru y por otro Jaque, ¿no? Y Jakaru se define como la lengua, el idioma de la gente, algo así. Jakaru es la lengua de la gente, el idioma de la gente. Y es una forma en la cual los hablantes de su misma lengua denominan a su idioma, ¿no? Por ejemplo, el quechua, la palabra quechua, en el idioma quechua, o mejor dicho, para nosotros es quechua, ¿no es así? Pero a un quechua hablante le llama a su idioma runasimi, ¿ya? La misma comunidad étnica, la comunidad nativa, le llama a su idioma runasimi. ¿Y qué cosa es runasimi? Es la lengua de la gente, o la lengua de nuestra gente. Quechua ha sido un nombre que los de afuera le han dado. Los de afuera los llamaban así. En cambio, a veces los hablantes de la misma lengua le dan otro nombre, ¿no? Por lo general, la lengua de nuestra gente. Al shipibo, por ejemplo, el shipibo o sea, está formado de un lexema, una palabra base que es shipi, y shipi en el idioma significa mono. Al mono le dicen shipi. Y la marca bo, el sufijo bo, significa gente, ¿no? Entonces, el shipibo es algo así como la gente mono, ¿no es cierto? La gente mono, algo así. Entonces, el shipibo es la lengua de la gente mono. Al cacataibo le daban este nombre, ¿no? Kashibo, también se le conoce como Kashibo. Otros lo agrupaban o lo llamaban Kashibo Cacataibo. En los datos que ustedes van a ver solamente le asignan el nombre Cacataibo, pero el término Kashibo viene también del sufijo bo, que significa gente, hombre, y el lexema Kashi significa murciélago. O sea, los Kashibo son algo así como la gente murciélago, la gente vampiro, ¿no? ¿Y por qué los de fuera los llamaban así? Les conocen como la gente murciélago, ¿no? O los bebedores de sangre, porque a diferencia de los shipibos, los kashibos eran guerreros y eran temidos. En cambio, los shipibos siempre han sido, o sea, culturalmente ellos han sido comerciantes, perdón. Los shipibos han sido comerciantes. Los yanesha, o sea, culturalmente no era gente de guerra. En cambio, los ayánicas eran guerreros. Los ayánicas eran guerreros, los yanesha eran más pacíficos, tenían otra filosofía de vida. Los aguajún o aguaruna también han sido guerreros, pero no tanto como los achuar. Los achuar y los wampis o wambisas han sido más sanguinarios que los aguajún. Y luego vamos a ver una muestra, ¿no? de sus prácticas que hacían. Bueno, en el caso del Cauqui Jakaru, como les digo, en mis épocas y toda la literatura antes del 2021 van a encontrar que se refieren a la misma lengua. Pero en el censo que hubo en el 2017, ¿no? Y con esos datos el Ministerio de Cultura registra que Cauqui es una lengua y Jakaru es otra lengua. ¿Ya? Pero ¿qué dice aquí? Algunos especialistas consideran dialectos de una misma lengua, ¿no? Pero el Ministerio de Cultura dice son dos lenguas distintas. Entonces, con el dato del 2021 del Ministerio de Cultura, las consideramos como dos lenguas distintas, ¿ya? Aquí está 132 hablantes de Cauqui y 448 hablantes de Jakaru. Ambos se ubican en Yauyos, en Catahuasi, uno en Cachuy y otro en Tupe. El aymara, además de hablarse en el Perú, se habla en Chile y también en Bolivia. Tiene en el Perú 450.010 hablantes. A ver, ejercicios de aplicación. Vamos a ver el caso de Moisés. Me dicen que es analfabeto. ¿Analfabeto qué significa? Ágrafo, ¿ya? Analfabeto es ágrafo, que no tiene sin lectura, sin escritura, ¿no? ¿Ya? Y vive desde que nació en la comunidad campesina de Huancasanco, Ayacucho, y dice que en esa comunidad todos, solo
hablan castellano y aymara. Entonces, a partir de estos datos, podemos inferir que el señor Moisés, en términos lingüísticos, es una persona bilingüe, porque, ¿no es cierto? Es bilingüe porque vive ahí, al igual que todos los que están en su territorio, pero es analfabeta. Entonces, ¿cuál sería la? La D. La D, D. profesora. Así es. La D. Ahora vamos a la siguiente, verdadero o falso. ¿El Perú ha sido multilingüe antes y después del incanato? Eso es cierto. Multilingüe, así es. El quechua es la segunda lengua más hablada. En general, sí. La primera lengua más hablada, claro. La primera es el castellano, que es lengua extranjera. Y la segunda es el quechua, que es lengua nativa. Verdadero. Disculpe. ¿El cauqui se habla en varios departamentos del país? Falso. Solamente en Lima. Es solo en Lima, solo en Yauyos. Eso es lo que es falso. ¿El quechua se mantiene en contacto con el español? Verdadero. ¿Qué dice? Claro. Verdadero. Obviamente cuando nos referimos al quechua, se refiere pues a los hablantes, ¿no? A las personas que hablan quechua y a las personas que hablan español, que están en contacto. El aymara se habla en Tacna, en Puno y en Cusco. Se habla en Tacna, se habla en Puno y se habla en Moquegua. Solamente no. En Cusco no se habla. Ahora, solamente en estos tres, no tan solamente aquí, también se habla en otros países, ¿no es así? Es falso. Después de presentar a esas dos familias lingüísticas, una aru, una quechua, 3 lenguas aru y 5 lenguas quechua, aquí está un cuadro, pueden observar un cuadro con algunas familias lingüísticas, algunas de las 17 familias, aquí también están las otras restantes, aquí están las cabezas, ¿no? Estas son las cabezas que reducían los achuar. Los achuar se hablan en Perú y también se ubican en Perú y también se ubican en Ecuador. Achuar se llama tanto a la lengua como a la cultura, ¿ya? Por eso digo los achuar. O sea, los nativos, los indígenas, las comunidades, las etnias, ¿no? Autodenominadas achuar, se dedicaban a hacer esto antiguamente, hasta los años 50. A partir de los años 50, había una entidad encargada de contactar y de enseñarles, ¿no? De enseñarles a ellos la escritura, la lectura del español. Pero para poder enseñarles a leer y a escribir en español, tenían primero que aprender a leer y a escribir en su lengua. Entonces, estas personas contactan con ellos y al principio fue duro porque obviamente pues todavía estaban rompiendo, eran dos mundos diferentes pues. Y todavía en esa época sí, vamos a encontrar que había ciertas matanzas, ¿no? Pero poco a poco ya los fueron adoctrinando y aún así, como se sabía, ¿no? Se sabía que estos eran reducidores de cabeza. ¿Qué hizo la población occidental, sobre todo estas gentes, los coleccionistas? Vieron estas, no sé cómo llamarlas, reliquias, como un atractivo, ¿no? Un atractivo. No sé si ustedes han visto que antiguamente la gente adinerada que hacía ¿no? Coleccionaba, por ejemplo, cabezas de animales, ¿no? Sí. Cabezas de venado, no sé si habrán visto en algunas Sí, salían mucho. Espacios rústicos, cabezas de venado, cabezas de elefante, qué sé yo, pero ahora en esa época estaba de moda las cabezas humanas. Entonces tenían sus cabecitas ahí. Pero obviamente, claro, entonces como obviamente ya estaban pues ya occidentalizados, habían empezado a contactar, obviamente ya no tenían esas prácticas, ya no se dedicaban a la guerra. Pero entonces en un principio la gente les compraba estas cabezas que en un principio eran de sus enemigos y todo eso, pero ya poco a poco, pues, como estaban occidentalizados, ya no practicaban esto,
Pero como la gente pedía, ¿qué hacían estos achuar? Se iban a los cementerios. En los cementerios, ¿qué hacían? Profanaban todos los cementerios y sacaban las cabezas, ¿no? Entonces, había un tráfico de cabezas reducidas. Había un tráfico, ¿ya? Cuando estuve en un museo allá en Cuenca, Ecuador, que es la parte Sierra Sur, la Sierra de Ecuador, en el museo había algunas de estas cabecitas, ¿no? Claro, ellos hablaban de la familia jíbaro, ¿no? Hablaban de los jíbaros. Los Shuar fueron parte de la familia jíbaro, ¿no? Un grupo étnico con su propia lengua. Entonces, estas familias lingüísticas estas lenguas están agrupadas en 17 familias lingüísticas. De estas lenguas, el Ashaninka es la lengua amazónica con mayor cantidad de hablantes. Después, en segundo lugar, le sigue la lengua aguajún. Y en tercer lugar, le sigue la lengua shipibo-conibo. El Ashaninka... Sí, te escucho. Una pregunta, las familias, el nombre que tiene la familia de su lengua es el mismo nombre que tiene la comunidad. Por ejemplo, la lengua Ashaninka, su comunidad se llama Ashaninka, o algunas es diferente. Con respecto a las lenguas, sí, las comunidades tienen bueno, los grupos étnicos. El mismo nombre que las lenguas. Sí, tienen el mismo nombre que las lenguas. Pero, ojito, un grupo étnico puede estar distribuido en más de lo que sería, pues, un distrito, una comunidad, ¿no es cierto? Más de una provincia. Los Ashaninka están en Brasil, están en Ucayali, están en Junín. Hay Ashaninkas en el Brain. Entonces, esos Ashaninkas que están en más de un departamento, en más de un país, ya tienen un nombre, ¿no? Por comunidad. Las comunidades son más pequeñas, tienen un nombre. Por ejemplo, en el caso de los Harakmbut, claro, el grupo étnico se llama Harakmbut. Toda la etnia es Harakmbut, su cultura es Harakmbut. Pero estos Harakmbut que habitan en Madre de Dios se dividen, ¿no? Se dividen. Hay los Harakmbut que se les llaman Amaracaeri, porque viven en las cuencas del río Amaracaeri. Hay Harakmbut Zapiteri, porque viven en las cuencas del río Zapiteri. Obviamente son de diferentes comunidades, por así decirlo, ¿no? Pero la etnia es Harakmbut y la lengua es Harakmbut. El dialecto será, pues, Arazaeri y Zapiteri, ¿ya? Porque estas lenguas sí tienen dialectos. Y si son habladas en más de un espacio, ¿no? De más de una región, pues adquieren nombres particulares, de acuerdo a sus comunidades. En el caso, les decía que la lengua Ashaninka corresponde a la familia Arahuaca. Ustedes van a encontrar en los libros el nombre Arahuaca o Arawak, ¿ya? Y escrito con K y con C, o con C. En la ortografía del español es con C de casa. La lengua Wajún corresponde a la familia Jíbaro y la lengua Shipibo corresponde a la familia Pano. Estos datos son del 2017. En el departamento de Loreto, ya como ustedes vieron en el mapita, está la mayor cantidad de ¿qué? La mayor diversidad lingüística, ¿no? Regresamos al cuadro. Hay algunas lenguas que están en proceso de extinción y en este cuadro ustedes van a observar. Por ejemplo, de la familia Arahuaca, el resígaro está en proceso de extinción. De la familia Cahuapana, el jebero, más conocido como Xihuilo, está en proceso de extinción. De la familia Huitoto, la lengua Ocaina se encuentra en proceso de extinción. Algunas lenguas están en proceso de extinción, otras no. Algunas lenguas nativas solamente se hablan en Perú, otras lenguas no, se hablan en Perú y Colombia, en Perú y Ecuador, en Perú, Colombia y Ecuador, en Perú y Brasil, en Perú, Brasil y Bolivia. ¿Ya? Es porque originalmente esas lenguas, en algunos casos,
de las que se hablan más de un territorio, en más de un país, algunas de esas lenguas fueron traídas, ¿no? Fueron traídas por ejemplo, los explotadores del caucho, esos caciques, esas personas que explotaban el caucho, por ejemplo, lo que hacían era transportar nativos de una comunidad a otra, de un país a otro, para buscar la fuente, pues, ¿no? En este caso, del caucho. Eso sucedió con los Bora, por ejemplo. Los Bora fueron traídos de Colombia, ¿ya? Los Achuar, desconozco el proceso por el cual vinieron al Perú, pero hay Achuar en Perú y en Ecuador. Wampis o Wambisas también. Los Bora sí vinieron por esta explicación que les di del caucho. Pero además de los Bora, también los Ocaina están, ¿no? Tanto en Perú como en Colombia. Los Secoya se encuentran en Perú, Colombia y Ecuador. Los Huitoto, que también fueron traídos por esas actividades, ¿no? Extractivas, se encuentran en Perú y en Colombia. Ticuna y Yagua, Perú, Brasil y Colombia. El Ayánica se encuentra en Brasil y también en Perú. ¿Qué otras lenguas se encuentran en Brasil y Perú? Ayénica, Cachinagua, Cucama, Cucamiria, Culina, Matses y Charanagua. En Bolivia, el Eseja. En Bolivia hay más lenguas de la familia la familia Tacana, son casi parecidos. Hay más lenguas de la familia Tacana, ¿ya? En el Perú solamente está el Eseja. La lengua Yine también a ustedes la van a encontrar con otro nombre, Piro, ¿ya? Yine o Piro se habla en Perú y Brasil y también una parte en Bolivia. Entonces aquí de la lengua muniche, de la familia muniche, la lengua muniche se encuentra en peligro de extinción y es la única lengua de esta familia. De la familia Pano, la lengua Isconagua se encuentra en proceso de extinción. De la familia Tucano, la lengua Orejón o Manjiqui se encuentra en proceso de extinción. De la familia Tupí-Guaraní, la lengua Omagua se encuentra en proceso de extinción. Y todas las lenguas de la familia Záparo se encuentran en proceso de extinción. Taushiro, Iquito y Arabela, ¿no? En el 2014, no sé qué diario sacó un reportaje de un viejito, ¿no? Había un viejito nativo, era Taushiro, ¿no? Y en el reportaje salió como el último Taushiro, algo así decían, el último Taushiro. La comunidad, o sea, supongo que el viejito ya habrá muerto, ¿no? Del 2014 hasta la actualidad. Cuando nos hablan de lenguas vivas, lenguas muertas o lenguas, ¿no? Claro, lenguas muertas, lenguas vivas, se refiere a que la lengua ya no es utilizada en un espacio como lengua de comunicación, lengua de uso, ¿no? Cotidiano. No hay niños que adquieran esa lengua como la primera lengua con la que se comunican. No hay niños que adquieran de manera natural esa lengua. Eso significa que la lengua ha muerto. Por ejemplo, en Yauyos, el Hakaru, en la actualidad no lo hablan los niños, ni los chicos de su edad hablan Hakaru. Sabrán ahí unas 5 palabras, 10 palabras, sabrán cómo se dice, no sé, buenos días en Hakaru, ¿no? Así como le preguntan a un niño, good morning, buenos días, ¿no? Good night, buenas noches, ¿no? Y algunas palabritas en inglés, pero eso no significa que hable, pues, ¿no? O que el inglés sea su lengua materna, ¿no? Segunda lengua. En Yauyos, por ejemplo, no hay adolescentes ni niños que tengan al Hakaru como lengua materna. El Hakaru a ellos se les ha enseñado como segunda lengua. Así como el Muchik, en algunos colegios se estaba enseñando como segunda lengua, porque el Mochica ya murió hace cientos, ¿no? Cientos de años, miles de años, voy a decir. Cientos de años, ¿no? Entonces, el hecho de que la lengua sea muerta significa que no hay
nueva generación que la hable, que la utilice de manera natural. ¿Ya? Eso significa. Hay también, cuando la lengua está en proceso de extinción, también lo que hace el Estado, aplica pues programas, proyectos de revitalización de la lengua. Se puede revitalizar. En la actualidad no sé en qué condición se encuentra el jacaru, ¿no? Pero si, según los datos, según el censo, me dice que el jacaru, ¿no? Hay 448 personas que hablan la lengua, según el dato del 2017. Les habrán preguntado, pues, ¿cuántas lenguas habla usted? Ah, yo hablo castellano y jacaru. Y si yo les pregunté a ustedes, ¿quiénes hablan quechua? Y me dijeron, profesora, ¿hablar en quechua cómo? ¿Algunas palabritas o hablar muy fluido? O sea, en ese censo no les preguntaron si hablaba muy fluido. Simplemente, ¿cuántas lenguas hablas? Bueno, las personas contestaron, hablo castellano y jacaru. Les habrán preguntado si con esa lengua se comunica, ¿no? La usa de manera natural o solamente habla palabritas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hablo quechua. Hablo quechua algunas frases, algunas palabras, ¿no? Algunas oraciones, pero eso no significa o sea, que lo utilice de manera natural para comunicarme, ¿no? Si alguien me habla quechua, yo no comprendo nada, ¿no? Una cosa es hablar algunas palabras, frases aprendidas, pero otra cosa es si verdaderamente tú, o sea, te comunicas en ese idioma, ¿no? Diferente, ¿ya? Por eso hay que tomar esos datos del censo con pinzas, ¿ah? Porque en el 2002, cuando yo fui a Tupe, no había niños, no había adolescentes que hablaban el jacaru, no había. En la escuela se les estaba enseñando el jacaru y se estaba capacitando maestros para que sepan cómo enseñar jacaru, en qué momentos enseñar jacaru a los niños. Por eso los datos de este censo hay que tomarlos con pinzas. Por eso aquí también dice, jacaru y cauqui son lenguas distintas según el Ministerio de Cultura. Ahora, el Ministerio de Cultura se basó también en este censo del 2017 para hacer ese mapa, ese registro de lenguas. ¿Eso quiere decir que tal vez sea incorrecto? Claro, tal vez ese dato sea incorrecto, ¿no? En el sentido, ¿qué entiendes tú cuando te preguntan, ¿cuántos idiomas hablas? ¿No? ¿A qué se refiere? Hablar, bueno, algunas frases, ¿no? Pero no me comunico. ¿Ya? Ahí tiene que hacerse una precisión para esa pregunta. Y bueno, aquí están algunas familias lingüísticas con sus respectivas lenguas, ¿no? Como ya habíamos mostrado, la lengua Pano, la familia Pano, Ayánica y Jíbaro son los que tienen mayor cantidad de lenguas. Y bueno, sabemos que una lengua de cada una de esas familias son las que, ¿no? Tienen la mayor cantidad de hablantes. Muy bien, pasamos. Esta es la imagen, la foto de un representante de un nativo, Harakmut. Al menos de los nativos que yo he conocido, porque he conocido algunos nativos, los Harakmut son los más altos, ¿eh? Son los más altos. Esta es una imagen de debe ser un capataz, este señor, un capataz, dedicado al negocio del caucho, ¿no? Esta es una foto, por ejemplo, de nativos que están encadenados, porque recuerdan que en esa época no había, pues, comunidad de derechos humanos, ¿no? No había una corte interamericana de derechos humanos. Estamos hablando de estas épocas, entre 1882 y 1912, ¿no? La época del boom del caucho. En esa época, quienes pagaron un alto precio por ese recurso natural fueron los nativos, ¿no? Boras, huitotos y andoques fueron esclavizados y sacados de Colombia, traídos al Perú. Obviamente, creo que el huitoto ya es una lengua muerta y el andoque también. Ahí vamos a ver una lista por aquí. Perdón. Yo tengo una lista aquí. A ver, vamos a ver. Estas son las lenguas originarias extintas. En esta diapositiva vamos a buscar el huitoto y el andoque, ¿no? Andoque, ahí está. A ver, huitoto, jibito. No hay nada como huitoto, ¿no?
No hay. Entonces quiere decir que todavía está vivo. Está viva esa lengua. Algunas lenguas extintas son el mochica, el aguano, el andoa, el achahuaca, el ashuira, el bagua, el caguarano, el calva, el capayén, el cat, chachapoya, el chango, el chirino, el cholón, el cuyo, cuyi, el den, el jibito, el guariapano, el maina, el motilón, el lomurano, el otanabe, la lengua de los paltas, el patanagua, el patagón, la lengua puquina, el Kignam es una lengua de la costa norte, ¿ya? El remo, Zacata, Sechura también es una lengua de la costa norte. Sensi, Tambacale, el Tayán también. Ustedes habrán escuchado, leído en su libro de historia los Tayanes, los Kignam, los Sechura, ¿no? Son grupos étnicos y también, ¿no? Son culturas, pueblos que habitaban la costa norte, los Uros, Gualingos y Yameo. Cholón, me parece, no sé, a ver. El mochica también, bueno, en el norte del Perú también, mochica, ¿ya? Hay 48 lenguas originarias en el Perú, según los datos, ¿no?, de la base de pueblos originarios del Ministerio de Cultura. A estas 48 lenguas se añade una lengua extranjera, en este caso, lengua, ¿cómo le diríamos? Idioma, ¿no? Lengua oficial, el español, y la lengua de señas, ¿no? Que también ha sido reconocida como una lengua más. Entonces serían 48 lenguas originarias, más el castellano, 49, más la lengua de señas, 50 lenguas, ¿no? En total. Ahora vamos a ver aquí, entre los años 1882 y 1912, el dominado Punta del Caucho fue un holocausto para los pueblos indígenas amazónicos, como los huitotos, los boras y los andoques. Julio César Arana fue uno de los peruanos que marcó con su ambición la historia de nuestro país. O sea, Julio César Arana era como el Hitler, ¿no? Lo que Hitler representaba para los judíos, Julio César Arana lo representaba para los pueblos nativos de esa época, ¿ya? Los pueblos más afectados fueron pues los que vivían en la cuenca del río Putumayo, fueron rápidamente esclavizados y los que lograron escapar igual murieron. ¿Por qué? Porque estas personas extranjeras, pues, o sea, estos foráneos trajeron también sus enfermedades, pues. Una gripe que podemos adquirir tú y yo, en esa época podría matarlos a estos. Podría desaparecer a todo un grupo étnico, ¿ya? Porque no tenían los anticuerpos desarrollados para esa enfermedad. Muy bien, machiguengas, ¿a qué familia corresponden los machiguengas? Familia Arahuaca. Arabela, ¿a qué familia corresponde? A la familia Záparo. Culina, ¿a qué familia correspondería? Familia Aragua. Arahuaca, Amahuaca, perdón, disculpen, Amahuaca, ¿a qué familia correspondería? A la familia Pan. A ver, ¿verdadero o falso? Solamente el aymara es la única lengua de la familia Aru, eso es falso. Falso. ¿No? También está el Cauqui y, según los datos del 2021, también ¿cómo le llamamos? Jacaru. El quechua central posee mayor demografía y expansión territorial, eso es falso. Es el quechua del sur, ¿ya? El quechua del sur. El mochica y el cuye. ¿Son lenguas extintas? Sí, pero ¿son las únicas? Falso. Falso. Hemos visto una lista, ¿no?, de lenguas. ¿Cuántas? 36, ¿pero? 36 lenguas, 35 lenguas, me parece. Varias lenguas amazónicas también son habladas en países del limítrofe. Verdadero. Así es. Verdadero. Así es, verdadero. Ahí está, ¿cuántas lenguas? 37 lenguas originarias extintas. Algunas se hablaban en la costa norte, otras en la zona andina, como el cuye, pero las demás eran amazónicas. ¿Verdadero o falso? El quechua es lengua materna en Argentina, ¿sí o no? ¿Es? Verdadero. Verdadero, claro, porque en Argentina se habla quechua. No hemos dicho que es la única, solamente hemos dicho que es lengua materna en Argentina, sí.
Ahora, si yo escribo, es la lengua materna de Argentina, la lengua materna. Es una lengua, lo correcto es decir, es una lengua materna hablada en Argentina. Las lenguas amazónicas carecen de gramática. La gramática es la estructura interna de cualquier lengua. Por lo tanto, las lenguas amazónicas tienen gramática. Falso. Así es. En el Perú, la castellanización culminó en el siglo XV, ¿eso es? Falso. Falso. Sigue hasta ahora, ¿no? Les expliqué el caso de los shipibos que viven acá en el Rímac. ¿Jacaru solamente se habla en territorio peruano? Sí, solamente. En Lima, ¿no? En Yauyos, Lima. ¿Ayánica es la lengua amazónica con más hablantes? Verdadero. Según la fuente, sí, verdadero. Verdadero. La castellanización fortalece las lenguas amerindias, las debilita. Algunas lenguas amerindias están en proceso de extinción. Verdadero. Según la fuente, sí, las hemos encerrado, ¿no? Las hemos remarcado. La mayoría de la población es monolingüe, sí. Castellana, sí. Verdadero. Lingüísticamente el castellano de Andahuaylas es inferior. Ninguna lengua es superior o inferior Falso. lingüísticamente. Socialmente, ¿no? La sociedad tiene sus preferencias, ¿no es así? Por ejemplo, actualmente la sociedad de jóvenes prefiere a Bad Bunny, es su mejor estrella, dicen. Es un artista, tiene una prosa, tiene una lírica, dicen. Utiliza unas rimas excelentes, ¿no? No tiene nada. Por eso le han dado premios, ¿no? Muchos premios, pues, porque los jóvenes, la juventud, se han acabado sus entradas, jóvenes. Sus entradas, ¿de cuánto? De más de 700 soles para ver ese excelente artista, ya. Entonces, eso es social, ¿no? En términos sociales, bueno, en la actualidad ese señor no sé por qué vende tanto, pues. Eso es social. Pero lingüísticamente, las lenguas, o sea, la sociedad puede decir, ay, qué fea, que es inferior, que es superior, pero en términos lingüísticos no hay diferencia. Entonces, esto es falso. Arahuaca y Pano son familias lingüísticas, sí. Amazónicas, sí. El Iñapari y el Resígaro, ¿son lenguas? Sí. ¿Se encuentran en proceso de extinción? Sí. El Orejón y Secoya pertenecen a la familia lingüística Bora. La lengua Bora solo tiene una lengua. Perdón, la familia Bora solo tiene una lengua, que es el Bora. Entonces, eso es falso. ¿El castellano se habla en Venezuela? Sí. En Brasil habrá algunos hablantes, pero no lo habla la mayoría. En Guyana, no, ahí se habla el francés. Entonces, eso es incorrecto. El Wampis o Wambisa, ¿se habla en Ecuador? Según la fuente, en Ecuador, Wampis y el Achuar, ¿no? Entonces, eso es correcto. ¿Las lenguas de la familia Záparo tienen muchos hablantes? No, tiene poquitos. La diglosia es la relación asimétrica entre las lenguas. Diglosia es una situación en la cual hablantes de dos lenguas o de más lenguas coexisten, conviven, interactúan. Y en esa situación, las relaciones son desiguales. ¿Por qué? Porque va a haber una lengua dominante y va a haber una lengua, ¿no? O sea, el grupo de la lengua dominante se va a ejercer, pues, cierto control sobre el grupo de la lengua dominada. Control político, control económico. Es por eso que los padres de los hablantes de la lengua dominada, para que sus hijos se desarrollen, para que sus hijos tengan un mejor futuro, ¿qué hacen? Prefieren que estos aprendan, que estos dominen la lengua del pueblo dominante. Es por eso que algunas personas piden que el inglés, ¿no? El inglés, nuestro futuro está en saber hablar inglés. Si supiéramos hablar inglés, tendríamos muchas oportunidades, que no sé qué, bla, 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 bla.
Pero la realidad es que el inglés y el español son lenguas comerciales a nivel mundial, ¿ya? Entonces, la diglosia genera eso, pues, ¿no? Una relación de asimetría entre las lenguas. Eso es correcto. El español al Perú... Profesora, inglés- profesora, Sí, dígame. quería poner la anterior imagen, esa para poder tomar de captura. Ya, Gracias, profesora. ya. El español al Perú llegó, según la historia, en el año 1532. Ahora, a lo que sería América, ¿no es cierto?, llegó antes. Y llegó antes, ¿por qué? Porque Colón, con sus hablantes, con sus expedicionarios, que por lo general se embarcaban, salían desde Andalucía, ¿sí?, a América. Entonces, Perú no fue el primer lugar al que llegaron, ¿no? En 1492 llegaron primero a otros lugares. Y después ya al Perú llegaron al Perú llegaron en 1532. De la costa fueron bajando, ¿no es cierto? Y en su bajada, pues, describen que habían pueblos que no estaban unidos, ¿no? Y justamente cuando un pueblo no está unido es más fácil asimilarlo, es más fácil conquistarlo. La costa norte tenía esa característica. Tallanes, Sechuras, eran pueblos, pues, y otros más, los cuales no recuerdo su nombre, eran pueblos, pues, que no tenían esa unidad, ¿no? Al menos ya con la llegada de los españoles, con la llegada de estos evangelizadores después, ¿no? En el siglo XVI y XVII. Entonces, la primera presencia fue en el Perú en 1532, que sería siglo XVI. Se mantiene vigente, ya bueno, ahora, ¿el español se mantiene vigente en la actualidad? Claro que sí, y es después del inglés una lengua muy difundida, utilizada en el comercio, en la educación, ¿no es cierto?, en las comunicaciones. En el Perú, el inglés, el chino, el japonés y el portugués tiene colonias de hablantes. El inglés es una lengua extranjera en el Perú, sí, y se imparte en muchas escuelas, colegios, universidades, ¿no? Por ejemplo, en el Colegio Newton se habla inglés, y así como en otros colegios, cuyas mensualidades, ¿cuánto cuestan? Creo que las mensualidades están entre 17,000, 27,000 dólares, ¿no? Perdón, la pensión. O es el pago anual, la verdad es que no sé, ya me... Pero bueno, ese es el costo, creo que es anual, ¿no? O la inscripción, la verdad no sé. Bueno, de estas lenguas que tienen hablantes, que tienen colonias acá en el Perú, el español es la lengua extranjera más importante, ¿no? ¿Ya? En el Perú. Estos son los países donde predominan los hablantes de castellano. Ya ustedes conocen aquí en Sudamérica, sabemos que en Brasil no predomina, los hablantes son poquitos. En las Guyanas no hay, porque ahí se habla francés y en el otro creo que se habla inglés. En Haití, en una parte se habla inglés y en otra parte se habla francés, pero en los demás países sí se habla. En Curazao, que es una isla, es un estado, me parece que se habla portugués, ¿no? Se habla ahí, ¿no? Bueno. Las Islas Galápagos y Pascua, ¿no? Galápagos corresponde a Ecuador y la isla de Pascua corresponde a Chile, así que se habla castellano. En Nuevo México, en Texas, California, Arizona, estos países que están al sur de Estados Unidos, perdón, estos estados que se encuentran al sur de Estados Unidos, ahí sí hay una comunidad numerosa de hablantes de español o castellano. En Europa, además de España, es las Islas Canarias, en Rumania y en Grecia. Y en África, Guinea Ecuatorial, ¿por qué? Porque Guinea Ecuatorial ha sido una colonia de España hasta 1950. ¿Ya? También en África una parte de Marruecos, profesora.
Así es. ¿Por Aparece en qué? Ecuador, pues no, también. ¿Por qué? Porque ahí cuando expulsaron a los árabes se fueron pues o sea, los árabes están en varios países pues de lo que sería, ¿no?, de Oriente, en varios países. Ahora, la mayoría están en Turquía y también en Marruecos, ¿no? Entonces, esos árabes son los que habitaron pues en la península ibérica. Recuerdan que ellos invadieron la península y estuvieron desde el año 700, ¿no?, hasta fines de 1400 Casi los años. en la península ibérica. Entonces, después, poco a poco, habían guerras, los reinos se unifican, hacen estas guerras santas, ¿recuerdan? Y poco a poco, pues, van expulsando, ¿no? Y así como expulsan a los árabes, también expulsan, pues, a los judíos, pues, también había judíos. Entonces, ahí ya se regresaron los judíos, pues, a su tierra, ¿ya? Entonces, ahí no, también llevaron el castellano, pues. Sí, en Marruecos también, pues que Marruecos está pues al borde del mar Mediterráneo, pues, y cruza el mar Mediterráneo y llega a España, pues. Entonces son marroquíes, pero llegan a robar, ¿no? Así me decía mi tía, llegan a Italia, llegan a España, y pues la mayoría así que llegan, tienen mala fama. Muy bien. Vamos a ver este video. Atentos, por favor. Uy. A ver. Momentito. Y ahora sí. El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así, agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos, por ejemplo, la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances: italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4.000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1491
1092, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español, y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos gis, que viene del latín. Curiosamente, si te gustó este video... Muy bien, chicos. Estaba leyendo acá un textito de la Universidad de Costa Rica que dice que el puquina, ¿no? Lengua hablada pues entre la frontera de Perú con Bolivia, a los alrededores, los pueblos alrededores aledaños al río, perdón, al lago Titicaca, era la lengua de los incas, ¿no? La lengua de los incas. Profesora, yo había leído un texto en el que la lengua puquina era hablada únicamente por la nobleza inca, ya que era una especie de lengua prestigiosa y que solo lo podían usar los altos mandos. La Sí, acá hay, del Incario. acá hay aquí, por ejemplo, dice, en este reino hay mucha diferencia entre los naturales de lenguas, pero en todo él los caciques y principales de los repartimientos tenían obligación de saber la lengua general que llamaban quichua, para saber, o sea, el quechua, ¿no? Para saber y entender lo que se les mandaba de parte del Inca, o sea, el Inca, y para que yendo a su corte la entendiesen sin intérprete. Y entre él mismo, Inca y su linaje y orejones hablaban otra, o sea, el Inca y su linaje, justo lo que tú dices, hablaban otra, y esta, ningún cacique ni demás personas de su reino tenían licencia, ¿no? Eso es por eso le llamaban la lengua secreta de los incas, sí, dime. Justamente ese fue uno de los grandes motivos de su extinción, porque a la hora de cuando los españoles quisieron traducir varios textos en castellano con una gramática, como la misma nobleza inca ya sabía la lengua quechua, como que les era innecesario traducirlo también en puquina. Y fue poco a poco debido a eso que se fue extinguiendo la lengua. Porque Sí, también pues. hicieron textos en puquina, pero si solamente la hablaban unos 20 personas o 130, depende de cuánta nobleza inca, porque la nobleza inca durante el virreinato sí vivió bien. Pues como eran muy pocos y ellos también hablaban quechua, entonces el traducirlos a puquina ya era innecesario y era un gasto adicional para el Claro, imperio español. porque aquí dice que no tenían licencia para aprenderla ni vocablo de ella. Luego dice, es un texto de Garcilaso, ¿eh? Que los incas tuvieron otra lengua particular que hablaban entre ellos, que no la entendían los demás indios, ni les era lícito aprenderla como lenguaje divino. Agregando, ¿qué más agregó aquí? Que según información de sus corresponsales,
ella se había perdido totalmente porque como pereció la república particular de los incas, pereció también el lenguaje de ellos. Eso es lo que dice Garcilaso, ¿no? Interesante. Claro. Hablada, o sea, justamente en esos territorios de, ¿no? Cercanos a lo que sería el lago Titicaca. Muy bien, chicos, por eso, por cuestiones políticas, se utilizó el quechua porque era la lengua más difundida, ¿no? Para poder ejercer su control, su dominio. Y al principio también los invasores, los españoles también utilizaron el quechua, al principio. Por eso todos los sacerdotes, todos los que eran misioneros y evangelizadores, tuvieron que aprender el quechua. Aprendieron el quechua, aprendieron la gramática del quechua. Tuvieron que aprender para poder evangelizar, porque era la lengua más extendida. Y no solo eso, en la San Marcos no podías graduarte, bueno, no podías tener o sea, no te podías ser profesional si no aprendías quechua, básicamente. Durante la época de la colonia española de Virreinato del Perú. Claro, pero ahora ya es diferente. Ahora más bien, tú puedes rendir un examen de suficiencia para tu bachillerato, tu grado de maestría, doctor, sabiendo quechua, o te dicen ahí, te dan una alternativa entre lenguas, italiano, portugués, inglés, algunas lenguas, tampoco no son todas, ¿eh? Cualquiera de esas lenguas, rindes tu examen de suficiencia, ya dependiendo de qué grado, ¿no? Intermedio, básico, avanzado, de acuerdo al grado que quieras sacar, y ya cumples con ese requisito. Muy bien, chicos, vamos ahora a un poco especificando ciertos términos, ciertos datos del video con respecto a la península ibérica y a estos pueblos con sus respectivas lenguas que habitaron y obviamente que habitaron la península ibérica antes de que lleguen los romanos con el latín. De todas estas lenguas, la única lengua que sobrevivió fue el vasco. Ahora, el griego de esta época es diferente del griego actual, por si acaso. No es el mismo griego, ¿ya? Entonces, a diferencia del griego, el griego fue una lengua, en ese territorio fue una lengua extranjera, al igual que el latín, al igual que el fenicio, ¿no? Era una lengua traída. Pero en cambio, la lengua celta sí tenía, o sea, sí nació aquí, el celta, también el vasco. Ahora, entre las lenguas que nacieron, que se hablaban única y exclusivamente en la península ibérica, el vasco es la única que sobrevivió, ¿ya? Bueno, el vasco no es la lengua, sino el vasco es el nombre de la cultura. Y la lengua se llama euskera. Entonces, la lengua de este grupo, este pueblo fue la que sobrevivió al igual que la cultura. Las demás se extinguieron y solamente, como dice el video, quedó el sustrato, ¿no? O sea, ciertas estructuras, ciertas palabras que inclusive se encuentran presentes en el castellano. Por ejemplo, la palabra barro, camisa, rueca, ¿no es cierto? Conejo, cerveza, son palabras pues de estas, ¿no? Léxico, vocabulario en el español que corresponden ¿no? a estas lenguas prelatinas, ¿ya? La palabra izquierda, la palabra bacalao, boina, son palabras del vasco. Aquelarre, palabras del vasco. Entonces, ahora, el latín cuando llegó a este territorio, el que se usaba era el latín, pues, vulgar o sermo vulgaris, que entró en contacto con estas lenguas. Ahora, estas lenguas también pues, tenían dialectos, ¿no? Entonces, entra en contacto con esas lenguas y sus dialectos, y obviamente, ¿qué sucede? El latín que se hablaba aquí era diferente del latín que se hablaba en la península itálica. Y este latín, poco a poco, dio origen a dialectos, y después esos dialectos se convirtieron en lenguas. Y dio origen a lo que sería, pues, el castellano o español, el catalán, el portugués, el gallego, el francés, el italiano, el rumano, el provenzal,
el sardo, el retorrománico. Son de las lenguas romances, románicas, latinas, neolatinas. Son las lenguas que aún se hablan, aún están, por así decirlo, tienen hablantes, ¿no? Aún están vivas, no son lenguas muertas, ¿ya? Ya, seguimos. Algunos rasgos del latín al español se evidencian en el sistema de formación de las preposiciones, ¿ya? Hay preposiciones que indican, por ejemplo, a ver, ¿dónde están las preposiciones? Por ejemplo, el para, ¿no? El para que indica beneficiario. Compró un libro para Juan. Juan es el beneficiario y esa marca de beneficiario está en la preposición para. Esta es la casa de María, de María. La preposición de, ahí en la frase de María, indica pertenencia, ¿no? Entonces, estas preposiciones con estos valores proceden del sistema de casos del latín. En cuanto a la fonología y también a la escritura, la H que tenemos en la actualidad, esa H pues procede de la letra F. O sea, la palabra harina antes se escribía farina y obviamente la F se pronunciaba, ¿no? La palabra hijo procede de filium, filium. La palabra hoja procede de folia. La palabra haba procede de afaba. La palabra fábula procede, perdón, la palabra fábula es un cultismo, ¿no? Porque viene de fábula, latín, ¿ya? La palabra, bueno, hoja procede de folia. Hígado procede de ficatus, ¿no? Del latín ficatus. Seguimos. La palabra, también las vocales que eran acentuadas y eran vocales breves se diptongaban, ¿no? Entonces la E y la O dieron origen a estos diptongos, ¿no? La E a ye y la O al diptongo we. Las palabras viento, sueño, puerta, por ejemplo, vienen de ventum, ventum, somnum, somnum, porta, portae, ¿no? De origen a puerta. Petra, de origen a petra, petrorum, de origen a piedra. La palabra, las vocales, perdón, los diptongos permitieron formar vocales, ¿no? ¿Qué vocales? La vocal O, por ejemplo. Tauru, de origen a oro. Auru, de origen a oro. Perdón, Tauru, de origen a toro. Aurus, de origen a oro. Cauda, de origen a cola. La palabra caelum, de origen a cielo. La palabra, ¿qué palabra? A ver, con diptongo. Causa, de origen a cosa. ¿Ya? Las consonantes o secuencia consonante PL, CL, FL, ¿no? Las que permitían formar las sílabas pla, ple, pli, fla, fle, fli. Estas palabras, por ejemplo, estas secuencias consonánticas de origen a la doble L. Pluvia, de origen a lluvia. Pleno, lleno. Clamare, llamar. Clavis, llave. Flama, llama. ¿Ya? La secuencia de consonantes CT dio origen a la che, ¿no? A la secuencia CH. Entonces, nocte de origen a noche, láctea, leche, pectu a pechu. Tenemos, por ejemplo, ¿qué otras palabras? En el caso bueno, estas son, ¿no? Estas son. Obviamente quedan todavía las formas con CT quedan en los cultismos, ¿no? Por ejemplo, tenemos productos lácteos. La palabra lácteo o el adjetivo lácteo deriva pues de lácte, ¿no? ¿Ya? Noctámbulo
tiene ahí conserva la secuencia CT, ¿no? Pectoral, que también procede de pectum, conserva la secuencia CT. Entonces, algunas palabras en el español conservan la forma del latín, ¿no es cierto? No han hecho variar, pero en las palabras de uso popular, ¿no es cierto?, evidencian ese cambio. Eso es evidencia lingüística de que el castellano procede del latín. Ahora, eso es una hipótesis, ¿ya? Hay otra hipótesis, por si acaso. También se hipotetiza que el castellano procede, ¿no?, del griego, ¿no? O sea, son hipótesis. Muy bien. Aquí tenemos preguntas. Dice, ¿verdadero o falso respecto a los enunciados del castellano? ¿Qué me dicen? ¿El castellano es la única lengua natural de la península ibérica o Hispania? En la Falso. península ibérica se hablan varias lenguas. En la actualidad se hablan varias lenguas, ¿no es así? Toda lengua que se hable, toda lengua, o sea, que hemos estudiado aquí es lengua natural. Una lengua artificial, ¿cuál sería? La lengua que se creó para la película Avatar, ¿no? La lengua de esos aborígenes alienígenas. Todas las lenguas, todos los idiomas son naturales. Ya, eso es falso. Desde el siglo V se enriquece el castellano, ¿no? Desde el siglo V siglo XV se enriquece con términos amerindios. O sea, a fines de 1500, ¿no? Perdón, fines de 1400, claro, ¿no? Desde la llegada a América, ahí entró en contacto, ¿no? Y se enriquece, eso es cierto. Desde esa época hasta la actualidad. Es la lengua oficial en todos los países de América del Sur, castellano. Bueno, en todos no. No en todos. En Surinam, y en las Guyanas y en Brasil no es. Entonces eso es falso. Junto con la lengua celta, forman parte de la familia románica. El celta es prelatina, prerrománica, prerromance, ¿no? Fue antes. Esto es falso. La respuesta es esto. Siguiente. Con respecto de las lenguas románicas no latinas, o sea, las lenguas derivadas del latín. Ninguna lengua es idioma en el continente americano. Eso es falso. Lenguas oficiales del latín, derivadas del latín, ¿cuáles son? El castellano y el portugués, ¿no? El castellano en Perú, por ejemplo, y el portugués en Brasil. Y el francés en las Guyanas francesas. Solo algunas presentan préstamos lexicales. No, toda lengua presenta préstamos. Toda lengua que se hable, toda lengua viva tiene préstamos, tiene dialectos, tiene gramática. Toda lengua, viva o muerta, tiene gramática. La gramática es la estructura interna de la lengua, de cualquier lengua natural. Inclusive la lengua esta de Avatar también debe tener una gramática, ¿no? Que indique cómo se forman las palabras. ¿Presentan dialectos geográficos y sociales? Sí, eso es cierto, eso es verdadero. ¿Solamente se hablan en Hispanoamérica? No, ya hemos visto en ese cuadro, hemos visto que se hablan también en Asia, en Europa, ¿no es cierto? Y en África también, entonces eso es falso. ¿Están en situación de extinción? No, eso no es cierto, eso es falso. La C es la clave. En el español hay préstamos de las lenguas pre-románicas, ¿no? Prelatinas. Hay préstamos de las lenguas germánicas, del inglés también hay préstamos. Los préstamos de las lenguas germánicas, germanismos, ¿no? Entonces ahí el alemán, por ejemplo. Aunque el inglés es una lengua germánica, los préstamos del inglés le dicen anglicismos, ¿ya? Por si acaso. Del francés, galicismos. Hay préstamos también, porque también los galos también guerrearon ahí, estuvieron también ahí. Ahora, en América, todas las lenguas nativas, lenguas que proceden del taíno, lenguas del azteca, lenguas que proceden de arawak, ¿no? De otras familias, influyeron con algún préstamo, alguna palabra, ¿no? Entonces, aquí tenemos ejemplos de latín: álida, ultimátum, altura, lapsus, accessit, frases latinas: exabrupto, hábitat, una palabra latina; quorum, in situ, una frase latina; postdata, misa, credo, sacerdote, gravamen; lapsus lingüe. ¿Qué más? Habeas data, habeas corpus,
ex post facto, ipso facto, ad honorem, etcétera. Germanismos: agasajo, bandera, botín, albergue, arpa, asta, casta, ropa, espía, tregua, heraldo, guerra, blanco, robar, etcétera. Arabismo: aceite, cachofa, arroz, albahaca, algodón, espinaca, alcalde, limón, etcétera. Americanismo: batata, patata, caucho, cacao, cocoa, chocolate, cigarro, maíz, choclo, celote, huracán, tamal, palta, aguacate, coyote, tiza, tomate, hule, chicle, aguacate, jaguar, guano, coca, papa, cancha, ¿ya? Todas esas palabras. Del francés: yogur, boulevard, carnet, champán, ballet, chalet, bebé, buffet. Anglicismos: meeting, eslogan, cóctel, corner, gol, barman, líder, gánster, etcétera. Algunas palabras que se utilizan en el castellano peruano, ¿no? Pescado por pescado, mantequilla por mantequilla, somos yeístas, mantequilla, decimos gallina, ¿no? Utilizamos y, no utilizamos la doble L, no decimos zapallo, sino zapallo. Luego a veces tendemos a suavizar la S, ¿no? En posición final de sílaba, pisco en vez de pisco. También a veces evidenciamos esta confusión, ¿no? Cansados, ¿no? Ellas están cansados, por ellas están cansadas. Luego, en vez de fideos, juideos, ¿no? En vez de Juan, fan, ¿no es cierto? Es castellano amazónico. Le vi llegar, en vez o sea, por Pedro sería lo vi llegar y por Juana sería la vi llegar, o sea, loísmo. En vez de utilizar el le, que se refiere al oí, utilizamos el lo, se lo ve bien, en vez de se le ve bien. El libro sería de Juan, a ver, ya, su libro de Juana, por ejemplo, su libro de Juana, mi meta de mí, su hermana de Javier, eso es el doble posesivo, producto castellano, ese es castellano andino. Tempranito, tempranazo, cerquita, lejitos, ¿no? Los diminutivos en los adverbios. Está media cansada, ¿no? Media molesta, ¿no? A veces, ¿qué hacemos? Le ponemos flexión a los adverbios, cuando sabemos que en el estándar no se debe hacer eso, pero es evidencia, o sea, es propio del castellano peruano, ¿ya? Y bueno, los aumentativos y diminutivos, ¿no? Cerquita, lejitos, mamita, chiquito, papito, grandote, grandulón, perrote, perrazo. Luego el ceseo, ¿no? Cabeza, zapato, en vez de cabeza, zapato, porque nuestro castellano es de Andalucía. Y en Andalucía, ¿qué pasaba? No había diferencia entre el S y Z en la pronunciación. Entonces aquí vamos a ver que las claves, altura y alpaca. Altura y alpaca son palabras, pues, latinismo, altura, y alpaca es un americanismo. Buffet y alcaldesa. Buffet es del francés, galicismo, y alcaldesa es arabismo. Y bueno, y así la clave va a ser la C, perdón, discúlpenme. En la 2, los rasgos que pertenecen al castellano del Perú, esos rasgos son el ceseo, decimos cabeza, zapato, no zapato, y el otro es el empleo del doble posesivo. Su libro de Juan, doble posesivo, ese es castellano peruano. Las 4 preguntas sorteadas. En 1, la clave es Las 2 primeras afirmaciones son ciertas y las 2 últimas son erradas. Siguiente. En la pregunta 4, la respuesta es C. Jacaro es andina y Ñapari es amazónica. 6. La clave es la D. D de dedo. Entonces, la 1 y la 4 son verdaderas. En Guinea Ecuatorial y Filipinas se habla español. Se habla español. ¿Ya? Sermos rústicos o vulgaris de origen al español, a las lenguas latinas. Y en la última, la 12, la respuesta es elefante. Bien, chicos, creo que ya ha concluido. ¿Me confirman? Sí, Muy bien, profesora.
Ya, entonces ya nos podemos retirar. Ya la próxima sesión ya van a tener a su profesora Muchas ahí. gracias, profesora. Chicos, nos vemos, se cuidan. Yo voy a tomar una foto a esto, ya se pueden retirar, no hay problema. Gracias, profesor. Hasta luego. Ya, hasta luego. Pues no sé cómo quiero compartir. Ya, chicos, está bien. No se preocupen. Hasta luego.